¿Cómo elaborar un escrito base para las autoridades fiscales aduaneras? ¿Por qué es necesario saberlo? Bueno, porque en principio las autoridades fiscales aduaneras son muy quisquillosas en el cumplimiento de la formalidad para respetar nuestro derecho de audiencia, el cual se encuentra en el artículo 8 de nuestra Carta Magna, y porque al final del día, dentro de nuestra operación fiscal y aduanera, nos podemos ver obligados a subsanar omisiones, presentar información complementaria, solicitar alguna autorización o, en su defecto, presentar alguna consulta especial. ¿De dónde partimos? Debemos recordar que el artículo primero de la Ley Aduanera señala que de manera supletoria a esa disposición se debe aplicar el Código Fiscal de la Federación. Es decir, que la base para la correcta elaboración de un escrito libre ante las autoridades fiscales y aduaneras parte del artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, que señala en su primer párrafo, fracción 1, inciso G, que las autoridades, para el mejor cumplimiento de sus facultades, proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes, las cuales no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes. Para efecto de las operaciones aduaneras y de comercio exterior, se consideran las reglas generales de comercio exterior, pero vamos a considerar las que sean acordes a la fecha en que se elabora el documento o que conforme el artículo 56 de la ley aduanera exista la obligación de presentar. Por ello, para el presente curso consideraremos las reglas de carácter general de comercio exterior para 2019 publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2019, así como sus posteriores modificaciones. Muy bien, comencemos. Vamos a partir con el contenido de la regla 122 de las reglas generales de comercio exterior vigentes, la cual en sus párrafos primero, segundo y tercero establece las características que deben de guardar los escritos libres dependiendo el tipo de trámite que vayamos a llevar a cabo. Es decir, en su primer párrafo señala que las promociones, solicitudes o avisos a que se refiere la presente resolución, o sea, las reglas, que se presenten mediante escrito libre ante la autoridad aduanera deberán contener los requisitos establecidos en los artículos 18 y 18A del Código Fiscal de la Federación, según corresponda, y observar lo dispuesto en el artículo 19. Ahora bien, en su segundo párrafo, señala que las promociones, solicitudes o avisos enlistados en el anexo 1A llamado trámites de comercio exterior que se presenten mediante escrito libre ante la autoridad aduanera deberán contener los requisitos establecidos en los artículos 18 y 18A del Código Fiscal de la Federación según corresponda y observar lo dispuesto en el artículo 19 del citado ordenamiento, además de cumplir con lo previsto en la ficha de trámite. Es decir, aquí ya lleva un adicional. Y para el tercer párrafo nos dice que cuando el trámite se efectúe desde ventanilla digital, deberá realizarse conforme a lo previsto en el artículo 6 de la ley aduanera. Es decir, aquí hay tres supuestos distintos para la presentación de escritos libres ante las autoridades fiscales aduaneras. Como podemos observar de la lectura de la regla 122, hay una constante que se repite y señala que deben cumplir los escritos con lo que señala el artículo 18 o 18A según corresponda. Y de ahí viene la duda sobre cómo podemos determinar cuál es la información aplicable para este caso.
Entonces, debemos comenzar con la lectura del segundo párrafo del artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, que señala que las promociones, indiscutiblemente, deben contener por lo menos los siguientes requisitos, que es el nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal manifestado al Registro Federal de Contribuyentes para el efecto de fijar la competencia de la autoridad y la clave que le correspondió en dicho registro, lo que vulgarmente conocemos como la clave del RFC. El segundo supuesto menciona que hay que señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. Y el tercer supuesto, la dirección de correo electrónico para recibir notificaciones. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es identificarnos plenamente para que la autoridad sepa qué persona es la que está presentando la información y de esta manera esté en posibilidad de determinar la competencia de la autoridad. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto que el Servicio de Administración Tributaria es la autoridad responsable de coordinar la fiscalización de las contribuciones y dirigir los servicios aduaneros, se rige bajo dos ordenamientos principales. Uno es la ley del SAT y el otro es el reglamento interior del SAT, mejor conocido como RISAT en el argot. Estas dos normativas sirven para delimitar las funciones, competencias y atribuciones que tienen todas y cada una de las unidades administrativas y aduanas que forman parte de su estructura orgánica, lo que nos lleva al segundo supuesto de señalar la autoridad a que se dirige el propósito de la promoción. Por ejemplo, no es lo mismo sustanciar una omisión de información de una factura de comercio exterior conforme la regla 138 de las reglas generales de comercio exterior, que se dirige al titular de una aduana, a realizar un escrito para solicitar autorización de una rectificación que se presenta ante administraciones centrales del mismo SAT. Y para concluir, la dirección de correo electrónico es indispensable para que en caso de que exista un requerimiento de información, pues las autoridades lo puedan hacer de manera económica mediante un correo electrónico y no tengan que estar emitiendo oficios, estar notificando oficios, ya que eso hace que el trámite se extienda por un periodo considerable. En este ejemplo podemos observar cómo damos cumplimiento de una manera sencilla a lo citado en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, dentro de nuestro texto indicamos en un asunto cuál es el objeto de nuestra promoción, que en este caso es una carta conforme a la regla 318 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. A continuación, citamos a la autoridad a quien estamos dirigiendo nuestro escrito, en este caso, el administrador de la aduana de Veracruz. Y para concluir, nos identificamos, presentamos la información de nuestro RFC y nuestro correo electrónico. ¿Para qué? Para que la autoridad pueda fijar la competencia de la autoridad competente y con eso quede solventado la cuestión básica de nuestro escrito. Ahora bien, ¿quién debe presentar el trámite? En materia fiscal tienes la posibilidad de presentarlo tú bajo tu propio derecho. Ahora que si no eres un experto en la materia fiscal aduanera, puede realizarla un tercero como tu representante legal, siempre y cuando cumplas con los supuestos que señala el artículo 19 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, este artículo tiene 4 supuestos para la representación legal y a continuación nos vamos a ver cada uno de ellos. El primer supuesto
señala que la representación legal se puede otorgar mediante escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y los testigos ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público, acompañado de una copia de la identificación del contribuyente o representante legal previo cotejo con su original. El famoso poder. El segundo supuesto señala la inscripción de dicha representación en el registro de representantes legales de las autoridades fiscales y éstas expedirán la constancia de inscripción correspondiente. Con dicha constancia se podrá acreditar la representación en los trámites que se realicen ante dichas autoridades. Para estos efectos, el SAT podrá simplificar los requisitos para acreditar la representación de las personas físicas o morales en el registro de representantes legales mediante reglas de carácter general. El tercer supuesto es el escrito libre debidamente firmado por quien otorga el poder y por el aceptante del mismo, acompañado el documento en el que conste la representación correspondiente, así como los demás documentos que mediante reglas de carácter general establezca el SAT. Y el último es en el que los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que a su nombre reciban notificaciones y la persona así autorizada podrá ofrecer y rendir pruebas y presentar promociones relacionadas con estos propósitos. Esta es la forma más sencilla de dar representación, es muy simple. Mediante un escrito, tú bajo tu propio derecho inicias el trámite y autorizas a terceros para que a tu nombre y representación puedan tener conocimiento del asunto y puedan aportar documentación. En el siguiente ejemplo se puede observar que continuamos con el mismo asunto de la carta conforme a la regla 318. La promoción va dirigida al administrador de la aduana de Veracruz. Sin embargo, en este caso ya se observa a una persona física como representante legal de una persona moral, señalando la información del instrumento notarial que le da la potestad de representante legal, indicando la información fiscal de la empresa, dando cumplimiento a uno de los supuestos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, supongamos que la persona moral y su representante se encuentran fuera del espacio territorial donde se encuentra la aduana, ¿no? En este caso estamos hablando de la aduana de Veracruz y la empresa se encuentra en Ciudad de México, se encuentra en Monterrey, se encuentra en Guadalajara, se encuentra en Tabasco, donde ustedes gusten. Entonces, ¿qué ocurre si la persona física moral que debe realizar el trámite no puede darle un puntual seguimiento? Bueno, ahí es donde opera el último supuesto que revisamos del artículo 19 del Código Fiscal y se puede autorizar a terceros para que reciban y presenten promociones complementarias en representación de ellos de la manera simple que hemos platicado. En este caso, por ejemplo, continuamos con la misma carta conforme a la regla 318 dirigida al administrador de la aduana de Veracruz y regresamos al ejemplo de la persona física que autoriza a un tercero para que a su nombre y representación pueda darle puntual seguimiento al trámite en la aduana de Veracruz. En este otro ejemplo, vemos la misma carta, la misma autoridad, pero aquí la persona física, representante legal de la persona moral, le otorga una autorización a un agente aduanal, en este caso, claro, ficticio, para que él, sus dependientes, sus mandatarios puedan darle puntual seguimiento a su trámite dentro de la aduana de Veracruz.
Hasta aquí realmente no pareciera muy complejo la elaboración adecuada de un escrito de esta índole. ¿Por qué? Porque sencillamente estás notificando a la autoridad de adecuaciones que estás haciendo a tu factura de comercio exterior. No requieres una autorización, sencillamente estás declarando que estás solventando omisiones. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando solicitamos una autorización o realizamos consultas ya específicas a las autoridades fiscales aduaneras? Es en este preciso momento cuando debemos cumplir con lo que señala el artículo 18A del Código Fiscal de la Federación, de manera adicional a los elementos que ya hemos venido mencionando del artículo 18 del mencionado Código Tributario. ¿Por qué? Porque el artículo 18 en su primer párrafo señala que las promociones que se presenten ante autoridades fiscales en las que se formulen consultas o solicitudes de autorización para las que no haya forma oficial deberán cumplir en adición a los requisitos establecidos en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación lo siguiente. La fracción 1 indica que hay que señalar los números telefónicos, en su caso del contribuyente, y el de los autorizados en términos del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación. La fracción 2 indica que hay que señalar los nombres, direcciones y registro federal de contribuyentes o número de identificación fiscal tratándose de residentes en el extranjero de todas las personas involucradas en la solicitud o consulta planteada. La fracción 3 señala que hay que describir las actividades a las que se dedica el interesado. La fracción 4 señala que hay que indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción. La fracción 5 indica que hay que señalar todos los hechos y circunstancias relacionadas con la promoción, así como acompañar los documentos e información que soporten tales hechos o circunstancias. La fracción 6 indica que hay que describir las razones de negocio que motivan la operación planteada. La fracción 7 señala que hay que indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción han sido previamente planteados ante la misma autoridad u otra distinta, o han sido materia de medios de defensa ante autoridades administrativas o jurisdiccionales y, en su caso, el sentido de la resolución. La fracción 8 señala que hay que indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las entidades federativas coordinadas en ingresos federales, es decir, cuando las tesorerías estatales municipales están actuando en representación del fisco federal para la recaudación de impuestos federales, señalando los periodos y las contribuciones objeto de la revisión. Asimismo, se debe mencionar si se encuentra dentro del plazo para que las autoridades fiscales emitan la resolución a que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. Y hay que puntualizar si el promovente no se encuentra en los supuestos a que se refieren las fracciones 2, 7 y 8 ya mencionadas, hay que manifestarlo por escrito expresamente. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos simplificar, ejemplificar todo esto que apareciera un tanto complejo, pero realmente no lo es? Entonces, continuando con el supuesto de requerir una autorización para realizar una rectificación de pedimento conforme a la regla 611 de las reglas generales de comercio exterior, imaginemos que vamos a presentar un escrito libre y con base en ello nuestro ejemplo quedaría de la siguiente manera.
Para nuestro ejemplo, consideramos una solicitud de autorización de rectificación de pedimento conforme a la regla 611 de las reglas generales de comercio exterior. ¿Por qué este tipo de trámites? Bueno, porque nos obliga a presentar nuestra solicitud, nuestro escrito, ante una autoridad central. En este caso, la regla nos señala que hay que hacerlo ante la caja o entre la CAJASE. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué significan esas siglas? Para tener de referencia, deben considerar que las mismas reglas tienen un glosario. En ese glosario viene la definición de las siglas que se utilizan en estas reglas y para efectos de trámites también incluyen el domicilio donde se encuentran ubicadas. Entonces, para nuestro ejemplo consideramos a la CAJASE, que es la Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio Exterior, ubicada en Ciudad de México. Ahora, como pueden ver en el texto, escribe el suscrito, en este caso, una persona llamada Luis Felipe Moreno Flores, con su RFC, que es representante legal de la persona moral Negocios Cometín, como consta en el instrumento notarial, o sea, ahí está haciendo alusión a su poder. Señala el RFC de la moral, que son los dos involucrados, da la información del domicilio fiscal de la persona moral, autoriza para hoy recibir notificaciones a su agente aduanal, señala el RFC de su agente aduanal, señala el domicilio fiscal de su agente aduanal, así como su correo electrónico, se señalan teléfonos para dar cumplimiento a lo contenido en el artículo 18A del Código Fiscal de la Federación y a continuación se continúa con el cumplimiento de lo referido en el artículo 18A del Código Fiscal de la Federación. Aquí es donde señalamos a qué se dedica la persona moral, que para efectos de nuestro ejemplo es una empresa que se dedica a la importación, exportación y comercialización de artículos de limpieza. Manifestamos que la operación generó un pago de lo indebido por 16,000 pesos de IGI. Es un ejemplo. En el siguiente numeral informamos que el pago de lo indebido se debió a un error pudo haber sido un error documental, pudo haber sido un error humano. Entonces ahí puntualizamos cuál fue el motivo del error que nos lleva a solicitarle la autorización a la autoridad fiscal aduanera. En numeral 4 manifestamos que la rectificación pretende recuperar el monto señalado en el numeral 2, que es de los 16,000 pesos de IGI, para que opere la compensación de saldos, ya que al ser contribuciones en comercio exterior, lo habitual es solicitar la compensación con otra operación del mismo contribuyente. Manifestamos puntualmente que los hechos sobre los que versa la promoción no han sido planteados ante ninguna autoridad previamente. Manifestamos que la persona moral no se encuentra sujeta al ejercicio de facultades de comprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de ninguna autoridad fiscal y aduanera federal, estatal o municipal. Y con eso damos cumplimiento a lo que nos establece el artículo 18A de manera adicional al 18 del Código Fiscal de la Federación y cumpliendo cabalmente con los supuestos de representación del artículo 19 del Código Fiscal de la Federación en relación con la regla 122 de las reglas generales de comercio exterior. Y ahí es donde se hace la complementación o la dualidad entre las dos materias, la fiscal y la aduanera. Con el ejemplo anterior estaríamos dando cabal cumplimiento a todos los elementos que debe contener un escrito libre. Ahora bien, los anexos, cómo presentar los anexos y cómo presentar las promociones, bueno, eso depende del tipo de escrito también y la autoridad a quien va dirigido. Todo debe llevar, o todos los escritos deben llevar sus anexos en original, salvo que la normativa
señale lo contrario o la misma no permita la presentación de documentos originales. Por ejemplo, cuando hablamos de la regla 138 o del escrito elaborado conforme a la regla 138 de las reglas generales de comercio exterior, pues es claro que es un trámite que se presenta ante el administrador de la aduana, pero los lineamientos obligan a que la documentación se transmita a la ventanilla única de comercio exterior. Entonces, en este caso resulta imposible presentar la documentación original. ¿Por qué? Porque se tiene que digitalizar y se tiene que transmitir a la ventanilla única, conforme al artículo 6 de la ley aduanera. Entonces es claro que vamos a presentar documentos digitalizados de los originales, porque la ley así nos permite dar cumplimiento a la presentación de este escrito. Bueno, tratándose de la regla 611, en este caso específico, el escrito con la firma autógrafa como tal, en original, debe presentarse ante la oficialidad de partes. Sin embargo, tampoco estamos obligados a la presentación de documentación original, ya que la misma regla señala que la documentación anexa debe de presentarse adjunta al oficio, pero dentro de un dispositivo de almacenamiento, como es la memoria USB. Entonces, vamos, en este caso, igual, tú das cumplimiento con la presentación de tus anexos cuando entregas el oficio junto con la memoria USB, para este caso. Para concluir, pues es importante señalar que la complejidad para la correcta elaboración de un escrito para las autoridades fiscales y aduaneras radica regularmente en la inobservancia de los supuestos para cada caso en específico. Sin embargo, si aprendemos a seguir las instrucciones, porque eso son las reglas, son instrucciones que se encuentran en los supuestos legales aplicables, encontraremos que no tiene por qué ser complicada la elaboración de esta documentación fiscal y aduanera. Al contrario, debería ser muy sencilla. Lo que pasa es que en ocasiones, al buscar atajos o al buscar no inmiscuirnos dentro de la normativa porque consideramos que es muy aparatosa, bueno, incurrimos en detalles que facilitan a la autoridad no darnos respuesta o prolongar nuestro trámite más tiempo del que señala la misma normativa. Y bueno, todo esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho la atención y que hayan tomado el presente curso y estén atentos a los próximos cursos que se vayan suscitando, se vayan promoviendo, ya sea de capacitación o gratuitos o con algún costo adicional.